Muy buenas a todos, buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de La Trinchera. Ya sabéis, un programa, un podcast en el que tratamos de acercar la política municipal, porque pensamos que la política municipal es la que más afecta en nuestro día a día y esto es de lo que se trata este podcast. Hoy vamos a hablar de los ingresos de los ayuntamientos, de dónde sale el dinero de los ayuntamientos. Me gusta clasificarlos en tres grandes bloques. El primero de ellos es en la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Hay una gran bolsa de financiación de los ayuntamientos que es al final una transferencia corriente por parte del Estado central o por parte de la comunidad autónoma. Esto es porque la legislación, la normativa española, recoge que los ayuntamientos tienen que participar en los impuestos que recauda el Estado, básicamente el IRPF y el IVA. Y como en este IRPF y este IVA hay un tramo que es de financiación del Estado y otro tramo que es de financiación de las comunidades autónomas, pues tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que hacer una transferencia a las entidades locales. Esto se calcula mediante una fórmula que es un poco compleja en función del nivel de renta. Bueno, pues más o menos se estima cuál ha sido la recaudación que ha tenido el Estado por estos conceptos de los ciudadanos concretos de cada municipio concreto, en función del número de habitantes, de la renta per cápita, en fin, bueno, de una serie de variables. Esto se calcula mediante una fórmula y pues hay unas transferencias que se hacen del gobierno a los ayuntamientos y que además pues suele estar discutido, el gobierno pues no siempre llega a tiempo, digamos, en hacer estas transferencias. Hay veces que adeuda a los ayuntamientos pues estas cantidades durante algún tiempo, bueno, en fin, ¿no? Y las comunidades autónomas deben de hacer lo mismo. He de decir que en este sentido las comunidades autónomas aportan muchísimo menos que el gobierno o el Estado a las entidades locales, con una diferencia de 1 a 10, por que nos hagamos una idea, ¿no? Luego tenemos un primer bloque de financiación que depende, en última instancia depende de los ciudadanos, en nuestro IRPF y en nuestro IVA, pero que en cualquier caso recauda el Estado y luego nos lo da a las entidades locales, a los ayuntamientos, en forma de transferencia corriente. Hay un segundo bloque de impuestos municipales, los impuestos que deben cobrar los ayuntamientos, que deben o pueden cobrar los ayuntamientos, y en ese sentido hay dos tipos. Unos son los que deben cobrar y otros son los que pueden cobrar. La Ley de Haciendas Locales establece que hay 3 impuestos que son obligatorios para todos los ayuntamientos y 2 impuestos que son potestativos, digamos, que los ayuntamientos pueden o no tener. Los que son obligatorios, el primero de ellos es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce. Al final esto lo que grava es la propiedad de un inmueble, que viene determinado básicamente por el valor catastral y luego pues unos coeficientes en los que cada ayuntamiento se tiene que posicionar. Pues la Ley de Haciendas Locales marca un mínimo y un máximo de estos coeficientes. Insisto, no lo marcan los ayuntamientos, este mínimo y este máximo, sino que se marca mediante una ley orgánica, bueno, en este caso un real decreto, que es la Ley de Haciendas Locales, que se podría modificar en el Congreso, el Gobierno podría modificar este real decreto, y luego cada ayuntamiento tiene que posicionarse su nivel impositivo donde ellos pues más o menos quieran, ¿no? Donde ellos prefieran. También pues, se puede diferenciar entre un inmueble rústico, un inmueble urbano, en fin, locales. Bueno, puedes jugar un poco, ¿no? Pero, insisto, los máximos y los mínimos están marcados por la ley. Y también la ley establece qué bonificaciones se pueden establecer. Pues es muy típica la bonificación a familias numerosas, incluso por tramos, familia numerosa de categoría general, familia numerosa de categoría especial. Hay otras bonificaciones que se han puesto de moda ahora por instalación de placas solares o, en fin, puntos de recarga para coches eléctricos, pues estas cosas. Todo esto viene determinado en la Ley de Haciendas Locales. Luego los ayuntamientos no podemos inventarnos bonificaciones. Lo que tenemos que hacer es, podemos acogernos o no a algunas de las bonificaciones que ya estén establecidas en la Ley de Haciendas Locales, y pasa lo mismo con el tipo impositivo, que ya la propia Ley de Haciendas Locales establece cuál es el mínimo y cuál es el máximo para cada uno de los impuestos. El segundo de ellos es el numerito del coche, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Yo creo que también todos conocéis. Al final esto de lo que grava, lo que el impuesto es sobre los vehículos, y pues esto va en función de los caballos fiscales que tenga
que tenga el vehículo en cuestión, ¿no? Pues lo mismo, hay un mínimo, un máximo, tú puedes establecer tramos por diferentes caballos fiscales y luego una serie de bonificaciones. Pues aquí las bonificaciones más básicas son las de los coches eléctricos, etcétera, que igual que los que tengan pues, las diferencias por etiquetas, ¿no? El tercero de los impuestos que son obligatorios, los ayuntamientos tenemos que tener sí o sí, es el impuesto de actividades económicas, que grava a todas las empresas que estén radicadas en el municipio y que además están exentas cualquier negocio que tenga una cifra de negocio, valga la redundancia, menor o inferior a 1.000.000 de euros. Luego, si tenéis un negocio, un local, un comercio, una empresa, que su cifra total de negocio sea inferior a 1.000.000 de euros, estáis exentos de este impuesto de actividades económicas. Lo mismo, el máximo y el mínimo te lo marca la ley de haciendas locales y luego hay una serie de bonificaciones que también están determinadas por la ley de haciendas locales, bueno, que las más típicas pues suelen ser por crear empleo, ¿no? O por tener porcentaje de contratos fijos en la plantilla, pues también se pueden establecer algún tipo de bonificaciones. Y luego hay otros dos impuestos, como son el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que también es municipal, pero que en este caso es potestativo, el ayuntamiento podría tenerlo o podría no tener este impuesto, pero que si decide tenerlo, pues lo mismo, la ley de haciendas locales marca cómo se calcula el tipo impositivo, marca cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuáles son las posibles bonificaciones, etcétera. Pero bueno, que en cualquier caso, que sepáis que lo que grava este impuesto son pues a cualquier tipo de actuaciones o de obras o de cualquier cosa de estas, al final una obra, una instalación, una actuación de este tipo, en función del presupuesto de obra. Y esto es al margen de la licencia de obra. Luego, si tú tienes una construcción, estás haciendo una construcción, estás haciendo una obra de calado, además de sacar la licencia de obra, debes de pagar el ICIO correspondiente. Bueno, pues suceden algunos casos un poco estrambóticos, ¿no? En los que tú pides la licencia de obra, tienes que hacer frente a la liquidación del impuesto del ICIO, pagas el impuesto del ICIO y 3 meses después o 4 meses después el ayuntamiento te contesta de que no te da la licencia de obra, luego no puedes empezar la obra y ahora tienes que reclamar al ayuntamiento que te devuelva el ICIO porque lo has pagado, porque la tasa correspondiente para solicitar la licencia de obra la has tenido que pagar, pero eso en cualquier caso lo has pagado simplemente por el estudio que te hacen de si te conceden o no te conceden la licencia, pero en cambio el ICIO es solo por la propia construcción o la propia obra, la propia instalación, construcción o lo que sea. Claro, si no llegas a realizar esa obra, no tienes por qué pagar el impuesto. Pero en caso, muchos de los ayuntamientos, yo al menos la mayoría que conozco, sí que te piden que liquides ese impuesto para que te concedan la licencia. Entonces, claro, al final el ayuntamiento está manejando pues unas cantidades que en el fondo no le corresponden, porque todavía no se ha generado, digamos, el hecho impositivo. Y que además esto perjudica gravemente bueno, a todo el mundo, a familias y tal, a todo el mundo, pero imaginaros un empresario, alguien que quiera pues poner un local en un municipio y que tenga que hacer una obra en el local y pues que imaginaos que la obra le cuesta 100.000 euros, pues tiene que adelantar pues 12, 13, 14.000 euros de ICIO porque es un porcentaje de la obra en la licencia de obras y además de tener que esperar 3 o 4 meses a que le den el ok para la licencia de obra, imaginaros que le dicen que no. Además de pagar la tasa, además de estar esperando 3 o 4 meses, encima ahora tiene que reclamar, con el tiempo que le suponga, esas cantidades que han sido cobradas indebidamente por parte del ayuntamiento. Pero es que, aunque le den la licencia de obra, el ayuntamiento le ha estado reteniendo a este empresario este impuesto durante los 3 o 4 meses hasta que le han dado la licencia de obra. En fin, esto es una de las barbaridades que pasan, a mi juicio, en las entidades locales. Y por último, el último impuesto que también es potestativo, que los ayuntamientos pueden o no pueden no tener, es las plusvalías municipales, ¿no? El que se llama plusvalías municipales, que bueno, hace unos años pues hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que la fórmula con la que antes se calculaba esta plusvalía pues era ilegal y ahora pues hay dos fórmulas distintas. Que sepáis que hay dos fórmulas diferentes, que esto sí que es importante para calcular la plusvalía, que la reconoce el propio tribunal,
que una está basada pues simplemente en el valor catastral del inmueble y luego pues unos porcentajes en función del número de años que hayan pasado, y otra es en función de la realidad. Es, a mí me costó tanto y lo vendo por tanto, luego la plusvalía es tanto, ¿no? La primera fórmula pues se parece mucho a la fórmula antigua, que al final no deja de ser un cálculo en función del valor catastral y, bueno, pues esto. La segunda sí que es un valor, bueno, pues más cercano a la plusvalía real, ¿no? Que es lo que se supone que grava este impuesto, la plusvalía que tú has generado entre la compra y la venta de un inmueble. Bueno, pues con unos modificadores también en función del año, etcétera. Bueno, pues que sepáis que las dos son válidas, pero son válidas para el ciudadano, porque en la legislación española siempre el individuo tiene la potestad de elegir la norma que mejor se adapte o que mejor le convenga en cada momento. Luego es el ciudadano quien debe de decidir cuál de las dos fórmulas es la que más le conviene. Así que si vais a vender un piso y tenéis que hacer frente a este pago del impuesto municipal de las plusvalías, yo os recomiendo que hagáis la prueba con las dos fórmulas distintas y presentéis al ayuntamiento el que sea más favorable para vosotros. Bueno, estos son los 5 impuestos municipales que existen. No hay más impuestos municipales, aunque ya veremos que hay otras figuras que también tienen pinta de ser un impuesto. Así que ya tenemos los dos grandes bloques de financiación, o dos grandes bloques de financiación, uno los impuestos municipales, otro las transferencias que nos da el Estado y las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Y luego hay otro bloque, digamos, de financiación que podría ser el resto de cosas, ¿no? Pues las tasas que cobran los ayuntamientos, incluida la tasa de basuras, que en muchos casos es un porcentaje muy alto también de la financiación, pues otro tipo de tasas de licencia urbanística, pues de vados, por ejemplo, cualquier tasa que te imponga el ayuntamiento. Los precios públicos también, que aunque el porcentaje es una cantidad menor, pero también es una fuente de financiación de las entidades locales, que son lo que cobra el ayuntamiento por prestar una serie de servicios, pues por ejemplo la piscina municipal, pues en muchos ayuntamientos la piscina pues tiene un coste, una entrada, ¿no? Pues eso son precios públicos. Igual que las obras de teatro que se hacen en la Casa de la Cultura, pues esos son precios públicos. En fin, una serie de cuestiones de servicios extra, digamos, que da el ayuntamiento, actividades que el ayuntamiento simplemente que cobra la entrada o cobra el apuntarte en esa actividad, pues eso se regula también mediante precios públicos. Y luego pues hay otra serie de fuentes de financiación, como pueden ser las subvenciones, pues ya sean del Estado, de la Comunidad de Madrid o de Europa, pues que vienen, digamos, en otras fuentes de financiación, incluso la venta de patrimonio, que también es muy típico de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, ya veremos en otro capítulo, que recibimos suelo en los desarrollos urbanísticos. Suelo en forma de parcelas, ¿no? De parcelas donde ya se pueden construir. Y muchas veces estas parcelas se venden y pues, son ingresos que tiene el ayuntamiento por venta patrimonial, ¿no? Por venta de suelo en este caso, que esta financiación, esta fuente de ingresos sí que tiene un condicionante muy claro, que es que el dinero que recibe un ayuntamiento por venta patrimonial debe de gastarlo en incremento patrimonial, por otro lado. Tiene todo el sentido del mundo para que un equipo de gobierno pues, no venda todas las parcelas o todos los edificios que tengan un ayuntamiento y se dedique a dar subvenciones o a regar chiringuitos, ¿no? Simplemente es proteger el patrimonio de todos los vecinos, que al final pues los bienes patrimoniales y el dinero que tiene tu ayuntamiento, pues al final es de todos los vecinos, ¿no? Y esto es una forma también de proteger los bienes que tienen las entidades locales. Pero también es lógico que se pueda hacer, porque si tenemos varias parcelas y necesitamos construir, bueno, pues las parcelas no se construyen solas. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es vender alguna parcela para construir en otra, ¿no? Si tenemos 3 parcelas, vendemos 2 y en la tercera hacemos una biblioteca. En fin, esto es una fuente de financiación también importante para los ayuntamientos, lo cosa que la ley pues lo restringe para que no haya maldades, ¿no? Digamos, y para que no haya barbaridades, o al menos limitar las barbaridades y las maldades que se hacen en este sentido. Bien, yo creo que la pregunta clave aquí es cuánto pesa cada bloque o cada forma y fuente de financiación en la financiación total del ayuntamiento.
Pues bueno, en España hay 8.000 y pico ayuntamientos y yo creo que hay 8.000 y pico repartos distintos en función de cada ayuntamiento. Pero si tuviéramos que hacer una media, si tuviéramos que decir más o menos cómo son la media, cómo es la realidad de la inmensa mayoría de ayuntamientos, pues yo creo que podríamos determinar que más o menos un 30% de la fuente de financiación de los ayuntamientos vienen siendo las aportaciones que hace el Estado y las comunidades autónomas a las entidades locales, al ayuntamiento, más o menos un 30%, aunque es verdad que un 25% es del Estado y un 5% es de las comunidades autónomas, más o menos, insisto. Otro 30% más o menos es solo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y el 40% pues es del resto, ¿no? Ahora, de ese resto, de ese 40%, el 10% viene siendo pues probablemente las tasas, contando la tasa de basuras, y hay otro 10% que vienen siendo las plusvalías, ¿no? La venta, digamos, el impuesto que te deja la venta de inmuebles. Si os fijáis, yo creo que aquí hay una cosa, un dato que podemos extraer y que es de especial importancia, que es que la financiación de los ayuntamientos está muy vinculada a las operaciones de suelo. Me explico. El IBI depende del número de vecinos, del número de inmuebles que tengamos en nuestro municipio. La plusvalía, el IBI son 30%, la plusvalía es un 10%. La plusvalía depende del número de inmuebles que se vendan en nuestro municipio. También son operaciones de suelo, podemos decir, ¿no? Así genérico. Luego ya es un 40%. Pero es que el ICIO también afecta, ¿no? El ICIO son las instalaciones, las obras, las construcciones, pues también es una fuente de financiación, aunque es en este caso menor, no es comparable al IBI, por ejemplo, pero también es una fuente de financiación y es un impuesto municipal. Pero es que además de eso, la venta de parcelas, los ingresos patrimoniales, también son otra fuente de financiación. Luego, como veis, las operaciones de suelo pues son o la financiación municipal, mejor dicho, está muy vinculada a las operaciones que se hacen con el suelo. Luego, al final, cuando yo decía en otros capítulos que la vivienda, el problema de la vivienda, uno de los actores principales que hay son los ayuntamientos, pues yo me refiero a esto, que en origen el legislador sí que diseña un sistema en el que los ayuntamientos nos financiamos sobre todo con operaciones de suelo. Luego, los ayuntamientos necesitan crecer, necesitan desarrollarse para poder seguir ofreciendo servicios a los vecinos. Y ya que hablamos de servicios, yo también quería hacer una otra reflexión, que es que, por un lado, porque como hemos visto y tenéis un capítulo en el canal en el que hablo de, digamos, las normas básicas del municipalismo, pues ahí explico que los ayuntamientos tenemos una serie de competencias, que unas de ellas son competencias propias, que son las que nos confiere directamente la ley, la normativa municipal, digamos, ¿no? Entonces, y ahora, como vemos, pues la normativa en cuanto a financiación de las entidades locales, pues no depende de los propios ayuntamientos, o una parte sí, pero sobre todo depende de una ley que se aprueba en el Congreso. Luego hay una ley que aprueban en el Congreso donde se diseña cuáles son las competencias municipales y hay otra ley también que se aprueba en el Congreso donde se diseña cómo es la financiación. Entonces, si casamos esas dos cuestiones, podríamos estar hablando de que el legislador o la normativa española establece una financiación concreta mediante una serie de vías para los ayuntamientos para financiar los servicios públicos o las competencias que tienen que prestar los ayuntamientos. Luego, más allá de eso, es verdad que la ley también le confiere a los ayuntamientos la capacidad de inventarse, digamos, servicios, ¿no? El artículo 25.1 de la Ley de Bases del Régimen Local reconoce que los ayuntamientos, en la defensa de los intereses de los vecinos, pues pueden prestar una serie de servicios o hacer una serie de actividades. Bien, esto es lo que yo llamo, y lo digo así en el capítulo al que me refiero antes sobre normativa municipal, esto es lo que yo llamo competencias impropias, que son aquellas competencias que, bueno, pues como nadie gestiona y como el ayuntamiento piensa es una cosa positiva, pues los empieza a prestar estos servicios o a hacer estas actividades, cosa que me parece estupendo, pero
aquí sí se puede financiar, digamos, de forma extraordinaria. Lo que a mi juicio es una barbaridad, y entraremos en detalle en algunos otros capítulos, es financiar de forma extraordinaria, o sea, fuera de lo que acabo de explicar, ¿no? Fuera de los impuestos ordinarios y fuera de tal, financiar de forma extraordinaria servicios básicos que deben de prestar todos los ayuntamientos, como por ejemplo la recogida de basuras. La recogida de basuras es un servicio que es competencia propia de los ayuntamientos. Es obligatorio que los ayuntamientos presten ese servicio. Y para eso el Estado financia a los ayuntamientos de una determinada manera. Y ahora, en cambio, los ayuntamientos están prestando ese servicio y financiándose por fuera, digamos, de la financiación ordinaria. Bueno, pues esto es una de las cosas que a mi juicio pues es una barbaridad y es pues una de las cosas que pasan en España y que yo creo que deberíamos de abordar y que todo el mundo debería entender. Y deberíamos exigir a nuestros ayuntamientos, a nuestros alcaldes, que ya tienen financiación suficiente para prestar los servicios básicos que debe de prestar un ayuntamiento y que financiar esos servicios básicos mediante una tasa o por un precio público o lo que sea, cuando ese servicio está contemplado en las competencias propias que debe de prestar cualquier ayuntamiento, pues no deja de ser redundante, ¿no? Y no deja de ser confiscatorio, porque al final, como vemos, tanto las transferencias que da el Estado a los ayuntamientos como los propios impuestos municipales al final salen del mismo bolsillo, salen de todos los vecinos, de todos los españoles, o al menos de los que trabajan y cotizan, ¿no? Que al final esto un poco pues es lo de siempre. Insisto que en España hay 8.000 y pico ayuntamientos y habrá 8.000 y pico maneras en que se repartan los ingresos y los gastos en un ayuntamiento. Pero en cualquier caso creo que también podríamos en otro capítulo ver los presupuestos municipales y más o menos saber un poco cómo es la estructura y cómo se gasta más o menos en todos los ayuntamientos o en la mayoría de ayuntamientos los ingresos municipales. Pero yo creo que en cualquier caso sí que es importante conocer de dónde salen los ingresos municipales, de dónde salen el dinero con el que luego los ayuntamientos deberían de sufragar en la prestación de servicios. Y yo insisto que creo que esto es importante que tengamos claro cuáles son las competencias municipales para saber qué servicios tiene que prestar sí o sí el ayuntamiento, porque muchas veces le reclamamos al ayuntamiento que nos preste unos servicios que no son competencias del ayuntamiento. Pues nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que, aunque sea un capítulo un poco más duro, de cuestiones más técnicas, que os haya interesado, porque yo, insisto, creo que es importante conocer estos conceptos y que además, bueno, pues es una forma de saber de dónde salen los impuestos municipales, que al final no deja de ser de tu bolsillo. Y ya sabéis que si os ha parecido pues, interesante mi opinión, o estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, o si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en comentarios que me ayudará mucho y si os suscribís, si le dais a la campanita y me apoyáis en el canal y en el podcast, pues os lo agradezco enormemente. Insisto también para crear una comunidad, para poder difundir un poco estas ideas, este concepto general que tenemos en el podcast de que la política municipal es la política más desconocida, pero que afecta especialmente en nuestro día a día. Y como hemos visto hoy, afecta en nuestro bolsillo. Los ingresos municipales, pues al final no deja de venir de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos. Por mi parte nada más, muchas gracias por escucharme, por haber llegado hasta aquí y buenas tardes.